gaucho malo, alzado y matrero. Una voz poética inconfundible. ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en 2 poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación. Capítulo de hoy: los demasiados libros. El Martín Fierro es el gran libro de la literatura argentina de todos los tiempos. Su popularidad en nuestro país es tan grande como la de la Biblia, una Biblia gaucha. Pero no siempre fue así. Hasta fines del siglo XIX, el poema no alcanzó una difusión fluida entre la crítica culta. En cambio, su éxito editorial fue notable desde el principio. La rápida divulgación inicial se relacionó con su formato, el folleto, un tipo de publicación popular que ya tenía una tradición en la Argentina y en la que Hernández confiaba para hacer circular masivamente su historia. Las primeras ediciones tenían no más de 30 páginas, porque se trataba de que fuera un artículo liviano, transportable. Ediciones muy económicas, en un papel que desgraciadamente es de mala calidad, con alto contenido de acidez. Son ítems que no se pueden tocar porque donde uno los toca se deshacen. Este es el boom editorial del siglo XIX. 12 ediciones de Gaucho Martín Fierro en el año 83, 58.000 ejemplares vendidos, más ediciones piratas. Es el primer autor que hace pleitos en los tribunales para denunciar ediciones piratas. Piratéame porque ya no podrás tener al original. En los ámbitos urbanos, el Martín Fierro se vendía en imprentas, librerías, casas de comercio y kioscos. En el ámbito rural, el poema se difundió en las pulperías y almacenes de ramos generales que sembraban la pampa bonaerense y el litoral. Allí comenzó el éxito del gran libro argentino. Estos lugares no eran solo espacios en los que los gauchos bebían, apostaban y se retaban a duelo. También eran lugares destinados a las reuniones sociales, en donde muchos analfabetos se acercaron por primera vez a la palabra escrita. Sabemos de estas reuniones que se hacían en las pulperías, en los almacenes, donde había a lo mejor 1 o 2 que leían y los demás que escuchaban atentamente. Y escuchaban atentamente porque se vieron reflejados en ese poema. Les pareció muy importante que un poeta ilustrado de la ciudad escribiera para ellos y aparte que contara lo que realmente les estaba pasando. En el noroeste circula copiado a mano, manuscrito, es decir, ni siquiera el folleto ajado, copiado a mano. Y es notable que a esa copia manuscrita la llamaban el libro, así como se llamó a la Biblia en la Edad Media. Las ilustraciones didácticas que acompañaban al texto y su escritura, similar al lenguaje hablado, lograron que miles de personas analfabetas se acercaran al mundo desconocido de la lectura. En el prólogo al Martín Fierro, José Hernández ya mostraba la intención de que su poema fuese popular y educativo. Lo describió como un libro destinado a despertar la inteligencia y el amor a la lectura en una población casi primitiva. Ese destino se cumplió. Cantándome he de morir, cantándome han de enterrar.
y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Pero aquellos que pertenecían al mundo letrado tomaron distancia de un libro no solo protagonizado por un gaucho, sino enteramente narrado por él. Fue recién en 1910, cuando gracias a la celebración del centenario y al impulso que le dieron las críticas de Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, el Martín Fierro empezó a consagrarse como el gran poema nacional. Este libro sigue teniendo una cierta presencia en los lectores actuales. Sean de la edad que sean más o menos expertos, sean más o menos lectores. Este es un libro, por ejemplo, interesante incluso para aquellos que no leen habitualmente. Esto no ocurre con todos los libros. Hay libros que excluyen y recortan un grupo de lectores. El Martín Fierro no. El Martín Fierro convoca a gente que por ahí no tiene interés en leer otros libros. Siempre hubo un Martín Fierro, creo yo que era una herencia también de su mamá, o sea, no sé bien el origen, pero estuvo hasta hace poquito tiempo, bueno, ahora lo tiene la tía que también es maestra, así que lo está usando. En este momento no tenemos uno en casa, pero siempre hubo un Martín Fierro en casa. El Martín Fierro es esos grandes libros que permiten ser leídos por todos y cada uno encontrar en él lo que desea, ¿no? Esto quiere decir que es el libro que uno va a encontrar en las casas de las más tradicionales familias, como un objeto casi de lujo, también como un objeto de identidad, pero que también va a encontrar en bibliotecas populares, que va a ser infaltable, digamos, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, el programa de literatura para quinto año del secundario comenzó a darle más espacio a la producción de títulos argentinos y el Martín Fierro pasó a ser un clásico de la lectura escolar. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañes si en la jugada alguna vez me equivoco, pues has de saber muy poco, aquel que no aprendió nada. Desde el siglo pasado hasta hoy, el Martín Fierro se tradujo a muchos idiomas: inglés, francés, árabe, guaraní, japonés, latín y muchos otros. Pese a su carácter argentino, ha podido convertirse en un suceso internacional. Firmando los conceptos del cariño y la amistad, revolucionando todo lo que se empezó a estancar. En nuestro país, las ediciones varían. Hoy en internet se ofrecen ejemplares con tapas de cuero, madera o cobre. Hay ediciones costosas y económicas, simples y extravagantes, destinadas tanto a su venta masiva como a convertirse en un objeto de lujo para coleccionistas. Es un libro que se puede releer. Bueno, es muy difícil encontrar ese hallazgo, que un libro pueda ser releído por alguien. El Martín Fierro tiene esa capacidad, como lo tiene Macbeth, como lo tiene La Divina Comedia, como lo tiene Rayuela de Cortázar. Pero son libros que se pueden releer. Eso no lo alcanza cualquier hora. Entonces el Martín Fierro va a tener lecturas nacionalistas, va a tener lecturas tradicionalistas, va a tener lecturas anarquistas, va a tener lecturas esteticistas, va a tener lecturas adversas. Ese carácter, digamos, contradictorio, en general, solamente lo producen los grandes libros. A comienzos del siglo XXI, el Martín Fierro se siguió publicando y casi todos sus editores lo hicieron como si fuera el primer ejemplar. Sin embargo, hubo un primer Martín Fierro, el original de Hernández, hallado muchos años después de su escritura. En 1886, en el norte de Buenos Aires, Hernández le entregó a una mujer una libreta de pulpería
con el original del gaucho Martín Fierro. 50 años después, la mujer se lo dio a su nieto, quien lo llevó a la escuela. Pero el nieto abandonó la escuela y el original pasó a manos de una maestra. Hacia 1958, el hijo de esa maestra llevó la libreta a una profesora de literatura, Ángela Blanco Amores. La maestra lo revisó con un perito calígrafo que confirmó su autenticidad. Era el Martín Fierro de Hernández. Harold Bloom, que es un crítico norteamericano, dice que Shakespeare nos inventó, que lo que somos de complejos, de contradictorios, lo inventó Shakespeare. Bueno, con la seriedad del caso, en un punto Hernández nos inventó a nosotros. Percibió, digamos, en estas complejidades y en estas contradicciones, lo que iba a ser un rasgo de nuestra historia. Digo, historia a distintos niveles. Quiero decir, historia de la cultura, historia de la política, historia de la economía. Todas las hojas son del viento. Hoy cuesta pensar que en la Argentina pueda haber bibliotecas sin al menos un ejemplar del libro de Hernández. El Martín Fierro se ha convertido en un poema irresistible, multiplicado en innumerables ediciones. Un objeto de consumo popular que se lee en la escuela, se guarda en los hogares y se compra en todos lados. Su atracción y su encanto no tienen fronteras. Es el libro que incluye todos los libros. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo insiste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz.